chicas, bienvenidas a mi canal, soy Carol. ¿Quieren aprender a realizar esta hermosa decoración de baby shower para sus pequeños? Te la enseño ahora. Vamos a proceder a hacer nuestros cuartetos de globos número 12. Inflamos. Una vez están inflados, redondeamos un poco y los vamos a calibrar con nuestro calibrador manual. En este caso, los vamos a calibrar en 8 pulgadas. Y así mismo lo hacemos con el otro globo. Para formar nuestra primera dupla, colocamos una boquilla encima y la otra debajo, y con la primera boquilla vamos a dar 2 vueltas. 1, 2. Y ya queda nuestra primera dupla. Ya tenemos realizada nuestra segunda dupla y lo que hacemos es ubicarla encima y dar vueltas a las duplas de arriba. 1, 2. Le damos 2 vueltas y ya tenemos nuestro cuarteto. Ahorita ya he inflado nuestro globo perlado, blanco perlado, y lo voy a calibrar más pequeño. En este caso lo vamos a calibrar en 6.5 y así mismo calibramos el otro. Procedemos a hacer la siguiente dupla para formar nuestro cuarteto de globos. Ya tenemos inflados los globos, ahora vamos a redondearlo quitando aire poco a poco. Quitamos aire y los vamos a ir redondeando. Y así mismo lo calibramos en 6.5. Para realizar los triplos necesitamos los globos número 12, los vamos a inflar y luego a calibrar en 5 pulgadas. Los redondeamos primero y con nuestro calibrador manual lo vamos a calibrar en 5 pulgadas. Colocamos el globo y lo que hacemos es dar 2 vueltas, 1, 2 y hacemos, en este caso si hacemos doble nudo, 1, 2 y ya tenemos nuestro triplo. En este momento vamos a proceder a ya armar nuestra guirnalda y lo que he hecho es en una base fija he colocado la guirnalda con doble nudo para poderla formar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Colocar nuestro primer cuarteto. En el centro está el hilo nylon y ¿qué es lo que hacemos? Cruzar por todos los globos el nylon, ya que es nuestro primer cuarteto. Y así vamos a ir colocando 2 cuartetos de cada color. Vamos colocando nuestro tercer cuarteto en tono blanco perlado. Siempre no se olviden de hacer presión en el centro. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra guirnalda dorada. Yo ya tengo medido más o menos por dónde es el centro. Aquí he puesto una cintita para más o menos ver el centro de mi pared. Lo que hacemos es quitarle la cinta que ya viene en la guirnalda y procedemos a pegar. Ahora lo que vamos a hacer es guindar nuestra guirnalda en los ganchitos. Ya miren, ya tengo colocados ganchitos. Acá también tengo otro y vamos a ir colocando la guirnalda. Tenemos que colocar nuestra guirnalda, fijarla con el gancho que está aquí. En este caso yo voy a colocar nylon, más o menos midiendo a la altura del ganchito que está en el extremo derecho. Vamos a proceder a colocar los triplos en nuestra guirnalda de globos con un retazo de 260. En la parte esquinera del retazo lo que vamos a hacer es un nudo. Hacemos un nudo y con lo que sobra vamos a darle vuelta en un globo. Le damos vuelta y le hacemos un nudo. En este caso lo vamos a ubicar aquí. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro letrero de fondo con palabras baby y lo vamos a hacer con hilo nylon. Y lo que hacemos es hacerle simplemente un nudo en la parte central del letrero para poderlo guindar. Hacemos es un nudo y pues vamos viendo que quede centrado. En este caso ahí queda perfecto. Listo, hemos terminado nuestra decoración de baby shower. No se olviden de suscribirse en mi canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales como Carol Eventos. Nos vemos en un siguiente video. Bye. Hola chicas, bienvenidas a mi canal, soy Carol. ¿Quieren aprender a hacer esta hermosa decoración de baby shower? Te la enseño ahora. Sí. Un minuto. 1%. Ya. Hola chicas, bienvenidas a mi canal, soy No, me salió horrible. 2, 3. Hola chicas, bienvenidas a mi canal, soy Carol. ¿Quieren aprender a realizar esta hermosa decoración?
Iba bien. 1, 2. Hola chicas. Hola chicas.